Bienvenidos al webinar sobre cómo crear contenido que no solamente posicione en los motores de búsqueda y respuesta, sino que también conecte de una manera genuina y genere conversiones. Antes de empezar, quiero hacerles dos preguntas. La primera es, ¿cuántas veces encontraron contenido en Google, pero al abrirlo lo abandonaron en segundos porque era aburrido, difícil de leer o no resolvía lo que buscaban? Y por otro lado, ¿cuántas veces vieron un video, un post que los atrapó tanto que terminaron siguiéndolo, suscribiéndose o comprando algo? Bueno, por ejemplo, para mí, yo cuando veo un vídeo en Instagram, es muy importante los 5 primeros segundos de vídeo. Yo creo que tienes que enfocar, si te dedicas a vídeos, por ejemplo, tienes que enfocar la atención ahí al principio, en conseguir la atención de las personas en los primeros segundos. Y luego, pues, por ejemplo, si veo un vídeo que no sé, que me aburre al principio, paso. Perfecto. ¿Alguien más quiere compartir algo? La idea de estas cosas que les pregunto para compartir es para que después cuando veamos las estrategias poder conectarlo con eso, con experiencias reales antes de que veamos las recomendaciones o los tips, digamos, pero sin obligación. A mí me pasa, por ejemplo, cuando veo contenido escrito, si veo que está mal estructurado, entre comillas, que es como un choclazo de texto, es un bloque, no me invita a leerlo y como que intento buscar otro por otro lado. Cuando son frases muy largas o como que se ve complejo, busco otra cosa. ¿Alguien más o si no seguimos? Bueno, para ordenar la información, lo que hice fue dividir el webinar en cuatro partes clave. La primera de contexto, donde me voy a presentar y contarles un poco la idea principal. Por otro lado, las estrategias para poder crear y lograr un contenido de calidad, es decir, que sea fácil de leer, entender, encontrar, que capte la atención de las personas y logre conectar emocionalmente para que sea un contenido atractivo. En una tercera etapa, lo que vamos a ver es cómo la IA es aliada y cómo aprovechar esta inteligencia artificial sin perder la esencia humana, obviamente, la autenticidad. Y por una última parte, lo que vamos a hablar es de lo que viene, de cómo tenemos que ir adaptándonos, qué cosas tenemos que ir priorizando y cómo trabajar con las nuevas tendencias. Bueno, rápidamente, para los que no me conocen, yo soy Florencia Chavarría, trabajo como especialista en marketing digital hace más de 10 años, trabajé con diferentes empresas B2B, B2C, startups, emprendedores, y siempre ayudándolos a potenciar la visibilidad y la conversión digital. ¿Qué es lo que tiene que tener de bueno para mí un contenido para que sea realmente bueno, para que sea realmente de calidad? Y estas son las cosas que vamos a ir conversando, en donde, desde mi perspectiva, cada una de estas piezas es igual de importante para que el contenido cumpla con un contenido de calidad. ¿Por qué? El SEO es necesario para que el contenido sea visible y los motores de búsqueda lo puedan encontrar y mostrar. Desde la perspectiva del SEO, bueno, en lo que contribuye a un contenido de calidad es básicamente, bueno, un poco lo que decía Ale en cuanto a la estructura, está desde la parte técnica, lo que son las etiquetas HTML de títulos, esto es para los motores de búsqueda, pero también tiene que ver con la estructura de cómo está el contenido, que tenga un titular principal, que tenga secciones, y que esté ordenado en función a una coherencia, a una intención de búsqueda clara, que responda a la búsqueda del usuario. También otra cosa que es muy importante para el SEO son las metaetiquetas. Estas metaetiquetas son, por ejemplo, el título y la descripción que yo le asigno a cada página para que se muestren los motores de búsqueda. Cuando realizo una búsqueda, por ejemplo, en Google, en Bing o en cualquier buscador, muestra por lo general un titular y un texto. Depende, hay resultados de imágenes, hay diferentes tipos de resultados, pero en general eso, si está bien redactado y optimizado, es más posible que genere una interacción del usuario y que si responde a la pregunta del usuario, me elija a mí y no elija a la competencia. Por eso hay que usar palabras clave estratégicas.
Después, en cuanto al copywriting, como les decía, es clave para la conversión. O sea, no solo hay que escribir lindo o bien, sino que el mensaje sea claro, que permita al usuario navegar, que conecte emocionalmente y los llamados, los CTAs, que son los Call to Action estratégicos, que indiquen la acción que vas a realizar. Si yo, por ejemplo, estoy vendiendo, no sé, un curso de SEO y quiero que se inscriban, entonces en el texto voy a ir indicando CTAs, por ejemplo, de me quiero apuntar o quiero aumentar mi visibilidad online o lo que fuera. Entonces la idea es que naturalmente el texto tenga estos CTAs estratégicos y que los mensajes sean claros y persuasivos. En cuanto a la UX Writing, básicamente es para facilitar la experiencia del usuario, utilizando títulos y subtítulos claros, lo que decía antes, no solo para los motores de búsqueda, sino para el usuario, de cara al usuario, lo que ve el usuario, es como cuando entran, por ejemplo, una nota del diario, que hay un titular principal y después está bien estructurado el resto del texto. Utilizar negritas y listas, esto ayuda porque el usuario, ahora lo vamos a ver más adelante, pero básicamente hay algo que se llama el patrón F, que los usuarios tienden a leer las primeras dos líneas de texto y después hacen scroll verticalmente y miran los titulares o los elementos destacados, las cajas de información o lo que fuera, lo que más destaca del contenido. En general el usuario no lee. Entonces, cuanto más fácil le hagamos la vida, por así decirlo, más fácil le pongamos el contenido relevante y más limpio esté el diseño y la jerarquía visual sea clara, más fácil va a ser que el usuario tenerlo en nuestra web. En cuanto al storytelling, es básicamente conectar con el usuario. La idea sería tener, por ejemplo, un hilo principal una idea principal que conecte durante toda la historia, durante todo el relato. Esto tiene que ver mucho con la identidad de la marca, con de qué manera cuento lo que cuento. Acá entra un poco la parte humana, lo que no va a poder representar o reemplazar, digamos, la IA, después lo vamos a ver también, pero la idea de esto es que hablar siempre desde un lenguaje natural, cercano, desde lo que tenemos para contar, no tanto desde cosas más automáticas o genéricas, por así decirlo. Bueno, y después leía, lo puse como aliada de la creación de contenido porque básicamente no la retrasa, no la reemplaza, perdón, la creatividad. Lo que hace es potenciarla. Por ejemplo, en SEO lo que se hace es hacer un análisis de palabras clave, por ejemplo, para determinar cómo va a ser la estructura de una web o lo que fuera. Y si yo dentro de ese análisis, en vez de hacer el clustering manual, que esto es como agrupación de términos para entender tendencias de búsqueda, lo que hago es puedo decirle a la IA, por ejemplo, darle todas las palabras clave y decirle armámelas en grupos que compartan intereses. O puedo, por ejemplo, después vamos a ver prompts, pero la idea es como, la idea es como si fuese un becario que lo que hace es hacernos la vida más fácil. Sabe ejecutar muy bien, pero no tiene contexto. O sea, por más que sepa identificar, trabajar muy bien, no tiene el conocimiento humano o el criterio humano o la parte humana de conectar con los usuarios de manera emocional. Bueno, para establecer estrategias para crear contenido de calidad, lo que hice fue vincular diferentes áreas que comparten mucho, como decía antes, el SEO y el UX Writing. El SEO le habla principalmente conecta principalmente con los motores de búsqueda y el UX Writing con el usuario directamente. ¿De qué manera? Trabajando sobre la intención de búsqueda, responder a esa búsqueda del usuario eh, con las metaetiquetas o con el contenido fácil de leer y encontrar, utilizar enlazado interno, esto lo vamos a ver más adelante de una manera gráfica,
pero la idea es que el usuario cuando entra a mi web pueda seguir navegándola e intuitivamente pueda seguir encontrando nuevo contenido de relevancia. Y también pasa lo mismo con el motor de búsqueda. Para la optimización visual UX, incluir, no sé si les pasa esto que decía Ale, del contenido que es muy, muy pesado, que es todo texto, incluir imágenes, tablas de contenidos o comparativas, y elementos destacados hacen que esto sea mucho más fácil de leer, mucho más simple. Tratar de evitar siempre líneas de párrafos de dos, tres líneas. Y después, en cuanto al copywriting y el storytelling, utilizar técnicas de redacción persuasiva, que ahora después lo vamos a ver. Y el storytelling, que, bueno, tratar de hablar sobre nosotros desde las experiencias previas, y existen diferentes secciones en las webs por lo general para hacer esto. Y para el IA, tratar de usarla más como para la etapa de planificación y creación y no tanto para reemplazar la tarea, porque nunca te tenés que quedar con la primera versión que te da la IA. Las IA básicamente como de texto que te ayudan a pensar contenido como pueden ser Gemini o ChatGPT, básicamente te dice literalmente lo que pediste y no necesariamente es la mejor versión de ese contenido. Después vamos a ver cómo crear o redactar algún contenido. Pero siempre hay diferentes técnicas para ir mejorando cómo interactuamos con la IA. Bueno, lo que les decía antes, bueno, hay diferentes técnicas para crear contenidos fáciles de leer y entender. La técnica del patrón F o el pattern F, que es básicamente que los usuarios leen primero las primeras dos líneas y después hacen scroll y van leyendo tipo titulares o elementos más importantes. Después, bueno, los headings, que es básicamente las etiquetas HTML que les nombraba anteriormente, que tienen que estar estructurados de una manera ordenada para que los motores de búsqueda los puedan interpretar y puedan mostrarlo a los usuarios y puedan responder. Esto también sirve para los motores de respuesta, como se les llama ahora, que pueden ser ChatGPT o Gemini, porque básicamente cuanto mejor estructurado tengas tu contenido, mejor lo van a procesar también las IA para tenerlo en cuenta en las respuestas de los usuarios. Lo que me refería con los titles y descriptions, por ejemplo, cuando buscas contenidos de calidad en Google, este es el primer contenido que me apareció. El título que tiene ese contenido y la descripción, que es lo que me va a decir a mí si hago clic en este contenido o en otro. O sea, es lo que me va a incitar a mí a elegir un contenido y no otro. Y el AIDA es básicamente la atracción, la intención, el deseo y la acción. Esto tiene que ver más con una técnica de persuasión, pero es como entender cuál es la intención de búsqueda del usuario. El usuario está buscando comprar, está buscando, por ejemplo, zapatillas Nike Mercurial, no sé, Vapor 16, comprar, o está buscando qué son los colchones Queen. Entonces, según la intención de búsqueda del usuario, el tipo de contenido que voy a generar es distinto. Esto lo puse un poco para que entiendan, para dar contexto de cómo funcionan en sí los motores de búsqueda. Básicamente los motores de búsqueda, Google rastrea los contenidos, después los analiza, los mira internamente, o sea, no voy a entrar en muchos detalles porque no me quiero ir a lo técnico. Le asigna una puntuación y lo indexa lo incluye dentro de su base de datos. En función a este scoring es que prioriza un contenido u otro. Entonces, cuanto mejor estructurado y más contenido y retención del usuario tengamos, mejor ranking le va a dar en nuestros contenidos. Entonces, cuanto más calidad tengan nuestros contenidos, mejor va a ser considerado para las búsquedas de los usuarios y por lo tanto vamos a recibir más tráfico y conversión. Y lo que les decía del enlazado interno es básicamente que tanto el usuario como el navegador, o sea, como Google, Bing o la IA, si pueden interpretar correctamente y navegar con nuestra web,
lo que van a, lo que va a pasar es que va a encontrar mucho más fácil todos los contenidos de mi web y va a encontrar las relaciones que tienen entre sí y por lo tanto las va a tener más en consideración a la hora de mostrar un resultado u otro. Lo que me refería a técnicas de redacción persuasiva para captar la atención y emocionar, por así decirlo, se refiere a esto, a conectar con la intención de búsqueda, a resolver el problema del usuario. Eh, Después vamos a ver, pero por ejemplo, lo que decían al principio de los vídeos, de si es un problema ultra específico, útil, urgente, lo que hace es generar como la urgencia para comprar ya. Y si vos un contenido te atrapa del inicio, hay diferentes tipos de técnicas según lo que estés comunicando, no solo los contenidos de texto. Pero están ofreciendo, por ejemplo, un contenido que que te quedás viendo de ventas algo ultra específico que resuelve un problema, que lo tenés que contratar ya y que te lo venden como si fuese algo único. Estos suelen ser las técnicas más de venta directa de compra ya. En cambio, estas suelen ser técnicas más de conectar según la etapa en la que se encuentra de compra el usuario. Después voy a poner un videíto sobre el storytelling. How's it going? You know what? I'm having a really bad day. What happened? See, what Val's saying when she says, what happened is, tell me a story. And that's actually what this season of Pixar in a Box is all about. To make a movie here at Pixar takes years, but it all starts with a story. Humans have been telling stories since we could speak, probably even before. We tell stories around the campfire. We write plays, we write novels, short stories, we make movies, we take photographs, tweet to each other, the list goes on. The power of story is that it has an ability to connect with people on an emotional level. One of the things you hear all the time, this advice, is write what you know. Now, as a kid, I was like, I don't want to write about suburban Minnesota. That's boring. I want to write about explosions and monsters and car chases. Well, what that actually means is, yeah, go ahead and write about monsters and explosions and car chases, but put something into it that talks about your own life, how you feel. Do you feel scared? Do you feel alone? Something from your own life will make that story come alive and not just be a boring car chase. When I started directing Monsters Incorporated, the way I would pitch it is, it's about a monster who scares kids for a living. That's his job. He clocks in, he clocks out, he eats donuts and talks about union dues, and we thought that was a pretty funny idea. And sure enough, when I would tell it to people, they would smile. But when we told the story as a film, people started getting bored and restless, and they're like, I don't understand what this movie is about. Well, what I finally figured out was that it's actually not about a monster who scares kids. It's about a man becoming a father. And that was what was happening to me. So, why write about what you know? Well, it's because probably what happened to you made you feel some particular way. And what you're trying to do, really, when you tell a story, is to get the audience to have that same feeling. One of the big revelations for me telling stories is how much work they are, really. I always thought you'd just tell the story once and it would be perfect, and geniuses like Walt Disney or Miyazaki, this brilliance comes out of their head once and there it is. Well, the truth is, our stories don't always come out exactly perfectly the first time, or the second time, or the third time, or the fourth time, up to the 30th time. And so you keep going again and again and again, and only after retelling the story many, many times does it really sparkle. This season of Pixar in a Box is about how we at Pixar tell our stories, in hopes that it will inspire you to tell yours. But seriously, what happened? So the first thing, I get to my desk, right? It's 8 o'clock in the morning. Ah, mira qué bien, me encantó. Y Sí. yo creo que la IA está justamente ahí para ayudarnos a contarnos la historia. Exactamente, o sea, en realidad lo traje este video por varias cosas. Tengo otros después que les puedo compartir, pero este me resulta principalmente interesante porque independientemente es viejo el video, habla de, bueno, ya lo vieron recién, pero independientemente de que habla de cómo
el storytelling, la base del storytelling, que es conectar desde la emoción, desde lo que nos pasa, porque en definitiva somos seres que nos pasan cosas todo el tiempo, pero en definitiva las emociones las vivimos más intensas o menos intensas, pero conectamos y vivimos cosas muy similares, aunque no lo creamos. Y de esto habla un poco la guía, o sea, la guía ejecuta muy bien si la guías muy bien y nunca en el primer intento te va a servir del todo, porque vos le preguntás algo y si no le das el contexto, no le das el objetivo, la manera en que querés que resuelva esa cosa, y cómo es tu tono de marca, qué es lo que tiene que cumplir, y encima después no le das un retoque, por así decirlo, o no le das tu toque humano, no va a suceder esto. O sea, puse este ejemplo porque además Pixar es como una marca muy reconocida que todos conocemos y digo, si a ellos les pasa, es lo mismo que pasa con todo. O sea, si lo pensamos en definitiva, por eso me parece que tiene tanto poder la experiencia en sí y la historia de cómo contamos lo que contamos, cómo está estructurada esa historia, digamos. Y de para qué es necesario conectar, bueno, en este caso la parte de SEO sería más conectar desde con el usuario, pero al SEO también le importa mucho la experiencia del usuario porque necesita que el usuario entre y tenga una retención dentro de la web. Al UX le va a interesar que sea funcional la página web, que tenga una historia de contar, que capte clientes y que convierta. Pero bueno, por eso quise poner un poco, traer este video, me parece que es como bastante representativo y que trae como varias de estas cosas. Estoy como en chiquito en Canva, que lo vamos a poner linda. Después, bueno, algunas estrategias a nivel optimización visual, esto es más que nada en cuanto a contenidos web, que es como lo desarrollé, la verdad es que no lo hice en cuanto a contenido audiovisual. En redes, como mencionabas antes, me lo anoto para el próximo. Pero básicamente si lo pensás está muy relacionado en cómo contamos la historia, cómo estructuramos ese guión de un vídeo de TikTok o lo que fuera, que es lo que te hace los primeros 5 minutos, como decías antes, que veas el vídeo, que te divierta, que conectes de alguna manera con ese vídeo y quieras seguir viéndolo o no lo hagas. Entonces, bueno, nada, la idea de la optimización visual y la experiencia del usuario es, bueno, incluir algunas imágenes, infografías, optimizar este peso y el tamaño para que no sea pesado y no afecta la velocidad de carga del sitio web o del contenido o lo que fuera para que el usuario tenga una buena experiencia. Utilizar textos alternativos, esto es básicamente para que las IA y los motores de búsqueda puedan interpretar qué es esa imagen, qué es lo que contiene. Utilizar tablas de contenido, ahora después lo vamos a ver, que es básicamente cuando entras un artículo que es súper denso, que tenga una tabla de contenidos para que el usuario pueda ir a la sección que realmente le interesa y no tenga que estar buscándolo en un texto interminable, que usar tablas comparativas en vez de párrafos tan largos, utilizar algunos elementos destacados, por ejemplo, si hay algo que es como idea principal o algo que es como un destacado, o por ejemplo para las citas muchas veces se hacen elementos destacados que pueden ser como cajas de texto, de imagen o lo que fuera. Los CTAs estratégicos básicamente no poner un CTA, un call to action sería como un llamado a la acción, no poner un ver aquí o clic aquí, sino capaz poner un ir a la home o, bueno, no sé si es el mejor ejemplo eso, pero quiero una consultoría gratis, quiero descargar acá la guía gratuita de recetas más exóticas o lo que fuera. Y después sí, siempre incluir las fuentes y citas. Después, bueno, algunas extras, digamos, de optimización visual. No sé si vieron que muchas veces se incluyen las barras de progreso, el autor, el tiempo de lectura. Todas estas cosas son cosas que aportan al contenido más pensado en contenido de textos para web. Las valoraciones porque generan más confianza al usuario.
Agregar algunas preguntas frecuentes, que esto sirve mucho para los motores de respuesta, pensar el contenido un poco en preguntas. Y el botón de seguir leyendo es un tema de velocidad de carga, de cuando un contenido es enorme, tratar de estructurarlos en bloques más pequeños y poner el botón de seguir leyendo. Y después, bueno, como les comentaba antes, eh, la IA como aliada del contenido, o sea, para que un prompt sea efectivo, según ChatGPT esto, debe tener un objetivo, se le debe indicar de qué manera quiero ese contenido. Límites y alcances me refiero a, por ejemplo, si es un artículo para un blog, por así decirlo, yo le voy a tener que establecer, por ejemplo, si que quiero que tenga entre 300 y 500 palabras, que quiero que trabaje X palabra clave. Por ejemplo, otro límite o alcance sería que tenga una tabla de contenidos que me sugiera, no sé, lo que quieran. Ahora igual vamos a ver ejemplos de prompts, pero para darles contexto. Y después el contexto del objetivo, qué es lo que quiero que lograr, digamos. Acá puse algunos ejemplos que no están buenos de cómo hablarle al IA, porque básicamente te va a responder, es como la literalidad en extremo, la IA. O sea, vos le decís, escribime un artículo sobre SEO, te va a escribir un artículo sobre SEO, pero puede llegar a escribirte cualquier cosa sin ningún tipo de contexto. Después, la misma IA, o sea, yo le pedí ejemplos a la IA a ver qué me decía, me da este prompt, ¿no? Que dice, escribe un artículo sobre SEO para principiantes con tono amigable y conversacional. Explica qué es el SEO con ejemplos prácticos y finaliza con una llamada a la acción para descargar una guía gratuita. Yo le puse como un warning porque la verdad es que sí es más completo que el otro texto, pero para mí aún así sigue siendo un prompt que no está trabajado del 100%, por así decirlo. Con esto quiero llevar a vincularlo con que no va a reemplazar la IA en sí, o por lo menos hoy, el conocimiento humano o el toque humano, porque, por ejemplo, para yo hacer un artículo correctamente, yo lo que utilizaría de prompt inicial sería esto. Por ejemplo, para crear un contenido de calidad, que después seguramente después lo cure. Pero lo que voy a hacer acá es, para yo poder llegar a este prompt, tengo que saber qué es el contenido de calidad, qué lo compone, para pedirle que me utilice técnicas de copywriting, pedirle que me incluya CTAs estratégicos, que el contenido sea estructurado, que incluya, que me sugiera enlaces relevantes, que me recomiende posts relacionados, porque capaz me recomienda posts que yo ni pensé para hacer, que me recomiende imágenes o infografías, que los textos no tengan los párrafos no tengan más de dos, tres líneas. Eh, otro limitante podría ser que el texto no tenga más de 1000 palabras. En general, nada, una recomendación SEO sería que los artículos de blog no tengan entre 300 y 1000 palabras, no más que eso. Pero bueno, estas cosas van cambiando. Pero, y por ejemplo, acá otra cosa que le agregué, sí, escribíme un artículo sobre SEO para principiantes con el objetivo de trabajar la palabra clave que es un buscador web. O sea, yo le tengo que decir cuál es, o sea, el objetivo sí estaba, escribir un artículo sobre SEO, pero yo no le estoy dando contexto a ese objetivo. ¿Qué es lo que quiero trabajar principalmente del SEO? Por decirte algo. Em, que me explique con ejemplos prácticos, pero básicamente lo que quiero llegar con esto es, al IA hay que darle mucho contexto y aún así, seguramente si yo le escribo este prompt en ChatGPT o en Gemini o lo que fuera, no me va a dar un resultado totalmente curado. También le puedo pedir que me hable bueno, acá le puse escribir con un lenguaje que sea fácil de entender para el usuario y que no le resulte farragoso, esto como que no le resulte pesado. Todas estas cosas que ustedes, si van prestando atención y anotando cuando consumen contenido, de lo que les pasa emocionalmente, de lo que a ustedes les conecta, o sea, cuando ven un contenido empezar a pensar, eh,
¿Qué es lo que me atrajo de este contenido? ¿Qué es lo que no me atrajo? Si ustedes se lo van educando a la IA, lo que va a hacer es cada vez darles un mejor resultado. Pero ¿qué pasa? En general, la IA, salvo que pagues el plan premium, no tiene contexto. Cada vez tendrías que escribir este mismo prompt. Si es verdad que hay IAs como ChatGPT, y bueno, y algunas nuevas que vos podés pagar un plan premium y pedirle y configurarle algún contexto sobre tu marca en cuanto al tipo de lenguaje que querés, la manera que querés para que los limitantes o las estrategias que tenés para, para determinadas acciones. También le podés pedir que te recomiende para contenido visual. Pero, por ejemplo, acá que le puse que me recomiende contenido para imágenes e infografías, después también va a tener, estas imágenes e infografías tienen que tener una identidad visual con la marca, que esto es lo que trabaja el diseño. O sea, vos no vas a usar o no deberías usar lo que te recomienda la IA porque no tiene la sutileza humana de conectar con con todo tu contenido. Y además está trabajando puntualmente lo que vos le decís, como lo que les decía antes, como un becario que sabe ejecutar espectacularmente bien, pero hace literalmente lo que vos le decís. No tiene ni idea de todo el resto. Entonces vos tenés que tener una coherencia en toda tu marca. Para al final es ir dándole cuerpo, ¿no? A la IA, dándole información para que vaya sacando más o menos una idea de lo que quieres decir y al final tú tendrás que finalizarlo, ¿no? O sea, dejarlo listo para publicar. Por ejemplo, yo estuve haciendo un logo, ¿no? Con IA y me dio unas ideas muy buenas, pero al final lo que hizo fue coger lo que me dio la IA, le trajo al Illustrator y he finalizado con la idea que me dio la IA, ¿sabes? O sea que al final es una herramienta. Claro, hay que interpretarlo exactamente así. Traigo todo esto y hago énfasis esta semana que estaba preparando el webinar o que lo tenía, fui leyendo muchas publicaciones en LinkedIn o en diferentes herramientas. Y justamente veía esto, mucha polémica, la IA está matando al SEO, mentira, porque ahora voy a explicar por qué no. Sí es verdad que está ganando mucha participación, pero es esto, en definitiva es una herramienta más que lo que hace es evolucionar el trabajo de los profesionales. Sí es verdad que todos aquellos profesionales que se adapten y que empiecen a utilizar la IA y encontrar hubs o encontrar su manera de cómo interactuar para optimizar cada vez más rápido su trabajo, para hacer más fácil su trabajo o integrarlo en su día a día, van a tener un valor diferencial, pero por ejemplo, en el caso de ChatGPT, está vinculado con el motor de búsqueda de Bing y ChatGPT, GPT, perdón, lo que hace es básicamente conecta con la base de datos de Bing, pero no lo hace en tiempo real, tiene su propia base de datos y por eso puede o sea, es un motor de respuesta, lo que hace es con todos esos contenidos va armando respuestas para cada pregunta del usuario, además de lo que va aprendiendo de su misma inteligencia artificial. Si vos le preguntás a ChatGPT hasta cuándo tiene actualizada su base de datos, el otro día le hice esa pregunta y era hasta creo que julio de 2024. O sea, no investiga en tiempo real. Gemini, por ejemplo, sí investiga en tiempo real porque es de Google y tiene su propia base de datos en tiempo real, pero aún así no está tan trabajada como ChatGPT en cuanto a las respuestas en sí, no te suele dar respuestas tan trabajadas. Pero a lo que voy con esto es, en definitiva, las IAs no es que matan una estrategia u otra. Lo que sí es verdad es que, por ejemplo, desde el SEO, desde la parte de optimización técnica o de diseño y demás, sí capaz empieza a tener más importancia toda la parte técnica de tener bien estructurado y bien acomodado los sitios web o las plataformas o lo que sea para que las IAs puedan interpretar ese contenido y considerarlo. La verdad es que hoy lo que representan a nivel usuario, bueno, todo el mundo no, pero muchas personas lo usan, sobre todo las personas que trabajan como podemos ser la mayoría de los que estamos acá o en digital o lo que fuera, pero es verdad que mucha gente no.
no me extrañaría que en 3 años ChatGPT capaz ni exista o sea líder. O sea, no sabemos porque puede llegar a salir o puede ser que Gemini tome un montón de relevancia o no sé. Por ejemplo, en lo que yo veo muy retrasado, como decías, si bien las inteligencias artificiales te pueden dar logos o te pueden ayudar a desarrollar imágenes, para mí están mucho más retrasadas que en todo lo que es texto, en todo lo que es desarrollo de ideas. Por eso digo, te sirven como herramienta o decime, no sé, vos que estuviste justo haciendo un logo hace poco, pero en general lo que te dan se nota mucho que está hecho con inteligencia artificial. Si vos no le pones tu toque humano, es muy difícil que represente autenticidad. Sí, claro, sí, sí, totalmente. Pero bueno, acá era como un checklist, ahora lo podemos ver en alguna, pero en algún ejemplo real en alguna web podemos entrar si quieren, o si alguien tiene alguna web y quieren que entremos y revisemos algún contenido. Bueno, básicamente las cosas que fui mencionando como más importantes, que los párrafos sean cortos de no más de 2, 3 líneas, que utilizar imágenes, iconos y negritas, elementos destacados, incluir contenido de contexto como pueden ser valoraciones, preguntas frecuentes, contenido relacionado, utilizar la IA como un trabajo en equipo y no como, no interpretarlo como que o le va a sacar el trabajo a alguien o lo que fuera, sino que simplemente es como cuando empezaron a salir los móviles. Los mercados van evolucionando y el comportamiento y cómo vamos evolucionando como sociedad también se ve reflejado en la tecnología. Después, bueno, cada vez que vayamos a redactar un contenido, primero pensar en qué necesidad estoy por resolver, cuál es la misión, para qué escribo lo que escribo, qué sentido tiene escribir lo que estoy escribiendo, desde qué lugar lo voy a escribir, ser consistente en toda la web, no hablar de una determinada manera en la home o en mi canal de YouTube y de otra manera completamente distinta en LinkedIn y otra manera completamente distinta en Instagram. Si vos tenés un hilo conductor, una idea principal y sos consistente, es mucho más fácil que te recuerden. Como en Airbnb, que básicamente no vende alquileres, sino que vende experiencias. Bueno, evitar frases genéricas, conectar con el propósito y la misión, bueno, establecer objetivos claros, un poco de todo lo que venimos hablando. Esto es más que nada para que después si vuelven a ver la grabación pueden tener un punteo o un resumen muy acotado. Después, bueno, estas son algunas de las cosas que encontré en publicaciones. Es verdad que las personas cada vez más consultan la IA y las comunidades porque confían, porque la verdad es que ya hay muchas personas, sobre todo los que trabajamos en digital, creo que todavía no se movió mucho por fuera de eso, que ya desconfían de los contenidos que hay online y que confían más en contenidos capaz que tienen reseñas de usuarios. Por ejemplo, yo en Amazon, si no tiene muchas reseñas o lo que fuera, capaz ni compro. O si voy a contratar un curso, me fijo mucho en lo que dice la gente, porque ya alcanzar ciertos estándares de contenido para los que manejan ciertas técnicas de cara al usuario, lo que puede percibir o saber es mucho más fácil de lo que era antes. Lo humano se empieza a volver cada más relevante porque realmente, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí por lo menos me pasa que es verdad que conecto mucho más con alguien que considero genuino, alguien que considero auténtico. Es verdad que la búsqueda de voz está en alza, pero representa mucho, o sea, no es una amenaza para el resto de los tipos de búsqueda, digámoslo así. Y después puse algunos warnings porque Google está perdiendo participación, sí, no. También está desarrollando productos para resolver esas tendencias o como Gemini, lo que sea. Hay como una polémica. Reddit se está convirtiendo en la nueva Wikipedia, no encontré fundamentos. Sí es verdad que es una página que también cumple casi que la misma función, es una plataforma, una página que también es interactiva de los usuarios,
pero puede llegar como no. El SEO básico y tradicional ya no es suficiente, es verdad, pero no quiere decir que deje de ser relevante porque es lo que decía. Hay que empezar a tener en cuenta o tomar más importancia en ciertas áreas del SEO que pueden llegar a contribuir en que ciertos contenidos se posicionen o no se posicionen. Por otro lado, bueno, ya no basta con aparecer en Google, hay que ser fuente de respuesta de la IA, sino porque básicamente eh, no están bajando drásticamente los tráficos de la web. Es verdad que hay que empezar a optimizar de qué manera, por ejemplo, poniendo datos estructurados. O sea, después si quieren podemos hacer algún día un webinar específico sobre IA y sobre optimizaciones técnicas, pero no quiero aburrir a los redactores de contenido. Pero básicamente es esto, hacer las optimizaciones técnicas que corresponden, que sí son de SEO técnico, para que las IA los puedan interpretar en sus bases de datos y las puedan tener en cuenta. Pero básicamente cuando vos le preguntás en una búsqueda a la IA de las fuentes de contenido, rara vez te va a dar una única fuente, porque lo que hace es justamente procesar las diferentes fuentes de contenido y darte una respuesta optimizada. Entonces, sí y no, del todo te va a posicionar, digamos. Después, bueno, el futuro del marketing, sí es verdad que el AEO es el Answer Engine Optimization, que se refiere es un término que también anda mucho en redes, que se refiere a esto de los motores de búsqueda, pero bueno, le puse warning porque la verdad es que el marketing es mucho más que SEO y ya, o sea, hay mucho más atrás, hay storytelling, hay pay media, hay estrategias de captación como pueden ser email marketing, automatización. Entonces le puse un warning porque me parece que está incompleto esa afirmación. Y después, bueno, algunas conclusiones antes de pasar a, si quieren ir a ver algún caso real, que, bueno, la autoridad y la credibilidad son cada vez más relevantes tanto para el IA y los motores de búsqueda. Cuando hablamos de autoridad en lo que es SEO, hablamos de la importancia que tiene esa página para el mundo del Internet. No es lo mismo La Vanguardia que yo que acabo de lanzar mi web hace unos meses, por ejemplo, o Don Pepe Carnicería que La Vanguardia o El País o algún diario de autoridad y que tiene muchas más fuentes que lo respaldan. Quedarnos con que la IA es aliada, que es un factor diferencial si la utilizamos y trabajamos en equipo con ella, que no tenemos que desesperar, que claramente es un generador de ideas y que nos ayuda a, por ejemplo, cuando no estamos inspirados a redactar una metadescripción para el motor de búsqueda porque nos lo pide un cliente si soy redactor o a pensar ideas de contenidos relacionados y en función a eso potenciar mi creatividad en ideas que no tenía tanta idea. Acordarnos que la manera de conectar desde el humano es desde la emoción, desde lo que nos genera, desde lo que queremos comunicar y aportar realmente al usuario. Estos cursos los encontré que son cursos gratuitos de básicos. Hay varios que terminan que son hasta, la convocatoria es hasta fines de marzo. Algunos son de 8 horas, otros de 1 hora y demás, pero te dan muchos tips sobre inteligencia artificial y te dan un certificado respaldado por Santander, Google o Microsoft. Pero bueno, me pareció que estaba bueno compartírselos. Se los voy a mandar también después, lógicamente. Ay, a ver, una pregunta. Ay, buenísimo, gracias. Ah, ok. Sí, yo creo que he escuchado que hay una herramienta en internet, una IA, que se puede utilizar para, por ejemplo, analizar perfiles de la competencia en Instagram, por ejemplo, eh, coger los datos de los seguidores que pues, probablemente serán posibles clientes, no clientes, y con esos datos, pues tú podrías a partir de ahí, pues entrar en contacto, seguir, producir contenidos ya más dedicados a este público en específico. O sea, tú
¿Tú sabes alguna cosa relacionada a esto? Sí, hay una herramienta, ahora no me acuerdo el nombre, pero te la voy a buscar y se las voy a compartir cuando les comparta el contenido, que lo que hace es literal, vos pones el perfil del competidor, el otro día la encontré y me la guardé, pero no me acuerdo el nombre porque no lo usé todavía. Pero lo que hace es básicamente esta herramienta es pones el perfil de Instagram del competidor y te da toda la lista de mails de ese perfil. ¿Qué pasa? La privacidad de datos, si vos no tenés privado, por ejemplo, tu email o lo que sea, estas IAs lo que hacen es sacar tu email y dárselo a través de una herramienta, o sea, sacar una lista de emails. También lo podrían hacer contigo la competencia, pero no sé si te referís a este tipo de IA. Sí, me refería a esto, porque pienso que es una buena herramienta, o sea, eso ya hacen con nosotros sin IA, Sí, así que lo que podríamos hacer nosotros, sobre todo yo, que soy una persona que está empezando ahora a emprender, ¿no? Utilizar estas pequeñas herramientas pues, para mejorar y sin tener que gastar tanto, ¿sabes? sí, 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 o sea, hay varias técnicas y maneras. No lo utilicé yo este tipo de herramientas todavía. Pues bueno, sí. Después te la voy a buscar y te la voy a pasar porque la tengo guardada, no sé si en TikTok pero no me voy a poner ahora a buscar y a No, mirar. claro. Después lo busco y te lo mando sin problema. Sí, sí, no, estaría bien también para que los otros sepan, ¿no? No sé. Sí, sí, se los puedo compartir sin problema a todos. O sea, cuando mande el contenido, lo mando. Pero bueno, si tienen alguna duda o quieren que repasemos algo en puntual, les voy a mandar después la encuesta para que me puedan dar feedback. Si hay algo que les gustaría ver un próximo webinar o algo que crean que puedo mejorar o lo que fuera, todo feedback por mí es bienvenido. La idea Bien, es conectar y aportar desde lo que sí sé y tratar de evolucionar un poco el conocimiento digital a nivel general. sí. Bueno, me pareció muy interesante, ¿eh? Y espero que el próximo webinar, que puedas hablar más específicamente, por ejemplo, de la parte visual de las publicaciones en las redes sociales. Yo creo que esto es un tema bastante atractivo. Cómo dejarlo limpio, ¿no? Porque he visto que tú pusiste algún ejemplo acá, pero cómo hacerlo para dejarlo limpio y más atractivo, específicamente. Sí, tengo planificado un webinar que es como en un mes casi, que es SEO puntualmente para redes sociales y podría llegar a incluir esto. Lo que estoy haciendo es como cápsulas de contenido, si bien las redes sociales, por ejemplo, en cuanto al SEO no representan o no son un factor de posicionamiento, pero sí dirigen mucho tráfico a las webs y aumentan la autoridad de las webs. Pero podría incluir en ese mismo webinar esto que me comentás y hablar un poco de las IAs en las redes sociales. Bueno, muchas gracias, Florencia. A ti. Bueno, si quieren, entonces ya damos por terminado. Después les voy a mandar la encuesta y les mando el vídeo y toda la información. Y si encuentro también esta IA que me comentás para redes sociales, para todo el tema de contactos, se las comparto también. Bien. Perfecto. Gracias, Flor. Me De pareció nada, súper interesante el contenido. gracias. Bueno, muchas gracias. Adiós. Sí, si quieren Adiós. Adiós. Chao, Flor, Chao. gracias. Me Clara. quedaría, me quedaría aquí. Ay, ¿cómo está? Adiós.